Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más para adorar a nuestro Dios y escuchar su palabra de manera comunitaria, aunque sea de manera virtual, sabiendo que estamos unidos a nuestro Señor por el Espíritu Santo que mora en medio de nosotros. Y también, gracias al Internet, podemos anunciar las buenas noticias de su palabra a mucha gente que está deprimida, abatida, triste, estresada por las malas noticias que recibe cada día. Y una de ellas es la que salió en el periódico que dice así: más de 400,000 personas perderían su trabajo durante la pandemia. Qué triste, el 25% va a estar sin empleo, ha aumentado el porcentaje en Costa Rica. Y muchos cristianos también están en esta situación. Por eso, en esta mañana, el tema que voy a tratar lo voy a dar en dos partes. El propósito del trabajo, que todo cristiano debe conocer al buscar un empleo. Y el otro, en una próxima que me toque predicar, será qué trabajo deben elegir los cristianos. Este será el tema que trataré porque es muy importante en el día de hoy que hay mucho desempleo. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre, Señor de la gloria, sabemos de que tú tienes de verdad interés en todas las áreas de nuestra vida y aún en el área laboral. Quieres que tu pueblo, nuestro Dios, sea próspero, pero tenemos que entender, Señor, el propósito del trabajo. Ayúdanos, por favor, bendícenos con tu espíritu de verdad en esta mañana, que podamos entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces sigamos con el tema. Hoy quiero hablar del propósito del trabajo cristiano. ¿Para qué trabajan los cristianos? Muchos cristianos no se hacen esta pregunta porque lo dan por hecho como una parte natural de la vida. Pero necesitamos saberlo para dar significado y propósito a nuestro trabajo y sobre todo para elegir un trabajo conforme a este propósito. Y para esto necesitamos ir a la base bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema? Voy a cerrar la cámara para ver la diapositiva en toda su amplitud. La base bíblica se encuentra en el ejemplo y enseñanza del apóstol Pablo, por quien aprendemos tres propósitos básicos. Veamos. Dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos capítulo 18, 1 al 3. Aquí encontramos el primer propósito. Es la de que debemos trabajar para nuestro sustento económico como lo hizo Pablo, pues Pablo hacía tiendas y los vendía para su sustento económico. Esta es una faceta desconocida para muchos cristianos, pues piensan que Pablo vivía pidiendo dinero o dependía exclusivamente de donaciones. Pero Pablo tenía un oficio, era un artesano del cuero y se ganaba la vida con ello. Él ponía el pan en su mesa con su propio trabajo. No dependía del ministerio para vivir y trabajaba junto a otros cristianos como Priscila y Aquila que tenían el mismo oficio. Y seguro que participaba en el gremio de artesanos de Corinto. En la carta a los cristianos de Tesalónica les dice esto: nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes, y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo.
porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, a través de estas palabras encontramos algo más de su trabajo laboral. Trabajaba muchas horas, día y noche, es decir, ellos terminaban agotados de este trabajo. Pero también nos dice que trabajaban para no ser una carga a la iglesia. Nos llama la atención porque se piensa que un pastor o misionero debe estar dedicado completamente a la obra debido a que la iglesia le paga. Y esto debe ser un ejemplo para aquellos cristianos que están buscando el ministerio pastoral como un sustento económico, como una profesión. Él no rechazaba las ofrendas de las iglesias cuando salía a fundar otras iglesias. Él los aceptaba simplemente para beneficio de la iglesia que lo estaba apoyando, porque se identificarían con el propósito misionero de Pablo. Pero él seguía trabajando para sostenerse a sí mismo con su oficio. No quería ser una carga para nadie por causa del evangelio. También nos dice que trabajaba para dar ejemplo a los cristianos. En la cultura griega de la época muchos tenían aversión al trabajo manual y lo despreciaban porque era un trabajo para los esclavos. Pero él, con esta actitud, llamaba a los creyentes a imitarlo. Hoy día ayudaría mucho si los pastores siguieran el ejemplo, pues muchos cristianos no cumplen con su responsabilidad, pues tienen el pensamiento íntimo que si los pastores están pagados, es la responsabilidad de ellos hacer la obra de Dios. Y por eso se desligan de esta responsabilidad. Y se produce lo que se llama clero y laicado, una división. El apóstol Pablo nos dice que ellos se fatigaban trabajando con sus propias manos. Era un trabajo agotador. Pero también nos dice algo más. Pablo les recuerda por una carta a los mismos de Tesalónica, les dice: hermanos, les recuerdo de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, les predicábamos a ustedes el Evangelio de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9. Es decir, el segundo propósito del trabajo es trabajar para llevar el Evangelio como lo hizo Pablo. Es decir, él usó la plataforma del trabajo para llevar el Evangelio. El trabajo era una oportunidad realmente para compartir el Evangelio. Es el lugar donde uno puede tener muchos contactos. Y Pablo, trabajando largas horas, con otros le permitía evangelizar y discipularlos. Entonces Pablo nos está diciendo con su ejemplo que el trabajo es un medio lícito para expandir el reino de Dios y deberíamos usarlo. También nos dice que su trabajo y ministerio estaban integrados, es decir, no había una división religiosa y secular como existe en la mente de muchos cristianos, pues piensan que los trabajos espirituales son superiores a los seculares, como muestra esta imagen. Vemos ahí la pirámide de Cristo, donde el pastor misionero están arriba, en la cabeza. Un poquito más abajo, los obreros que trabajan en organizaciones cristianas y obras benéficas como ONGs. Y abajo están los trabajos seculares y la gente de negocio. Es decir, se piensa que ellos estarían, que son más importantes estos trabajos, los de pastorado y trabajar en ONG, son más importantes para Dios. Y muchos se sentirían realizados trabajando en la iglesia o en una ONG. Se necesita romper este paradigma.
no hay base para dividir la esfera laboral en trabajos seculares y trabajos religiosos. Dios es Señor de todas las actividades. Por eso Pablo lo integró en uno solo para la gloria de Dios. Tenemos que ver todo trabajo como un ministerio, sea que trabajes de pastor o trabajes como mecánico, ingeniero o doctor. Tu trabajo es el ministerio y todo trabajo es sagrado porque se vive delante de Dios. Por lo tanto, debemos romper ese dualismo que existe en la mente de muchos cristianos. Pablo dio un mensaje de despedida en Éfeso a los líderes de las iglesias, porque él iba a salir de Éfeso y iba a ir a otro lugar. Y ese discurso está en Hechos 20, capítulo 30 al 35. Y en ese discurso encontramos estas palabras: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Con su trabajo financió su propio ministerio y el de su equipo. También dijo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Con su trabajo financió a la gente necesitada. Es decir, el apóstol Pablo aquí nos da un tercer propósito del trabajo: trabajar para financiar la obra misionera y ayudar a los necesitados como lo hizo Pablo. Es decir, Pablo en su discurso lo dio a los líderes de las iglesias, no solamente a las iglesias mismas, a los miembros de las iglesias, sino a los propios líderes les dijo estas palabras en su propia cara. Qué tremendo, ¿no? Es un tremendo ejemplo lo que nos da Pablo para todos, para los miembros y para los líderes de la iglesia. Debemos trabajar para financiar las misiones y las obras sociales de la iglesia. Ese debe ser el objetivo de todo trabajo. El objetivo que debemos buscar cuando estamos buscando un empleo. Es decir, nosotros debemos convertir el trabajo en un propósito misional, la de llevar el evangelio y financiar la tarea misionera y social de la iglesia. El trabajo del cristiano, pues, es un trabajo con propósito, es un trabajo significativo. Resumiendo, en la enseñanza del apóstol Pablo encontramos respuesta a la pregunta: ¿para qué trabajan los cristianos? Debemos trabajar para sostenernos económicamente. Debemos trabajar para llevar el evangelio a todos los contactos de nuestro trabajo. Debemos trabajar para financiar las misiones y a los necesitados de nuestras iglesias. Todo cristiano debe tener en mente estos propósitos cuando busque empleo, para ver si los podrá aplicar en ese lugar, si los podrá cumplir. Por eso debe orar para que Dios le guíe a un trabajo donde pueda aplicarlos. Y los que ya tienen empleo deben estar aplicándolo como lo enseña el apóstol Pablo. Y Pablo no solamente enseñó, sino que también él mismo nos dio ejemplo para que lo imitáramos. Él es el siervo y apóstol de Dios. Su palabra y su vida es modelo para nosotros. Por eso dio esta promesa a los que le imiten. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué precioso! Lo que Pablo nos dice es que no basta que nos aprendamos la palabra de Dios, sino que también debemos aplicarlo en todo lo que Él enseñó y lo que Él hizo. Y en este caso, en el área laboral. Debemos ser hacedores. Debemos poner en práctica la enseñanza y ejemplo del apóstol Pablo en el área laboral.
Solamente así podremos contar con la bendición, la protección y la presencia de nuestro Dios en el área laboral. ¿Deseamos eso en nuestras vidas? Entonces, apliquemos en el trabajo lo que Pablo nos está diciendo acerca de estos tres propósitos básicos. Por esta razón, los padres de familia, maestros y pastores deben educar a los niños, jóvenes, adolescentes en estos propósitos para que cuando ellos crezcan y busquen empleo, tengan en mente estos propósitos y sepan qué trabajo elegir y puedan contar con la bendición de nuestro Dios. Pero también sabemos que muchos cristianos están en empleos donde solamente usan el empleo para el sustento económico. No pueden evangelizar, no pueden discipular, porque no está permitido por las empresas o pueden correrse el riesgo de que lo despidan. Y tampoco financian las obras misioneras y dar ayuda a los necesitados, porque el salario que tienen les alcanza lo suficiente para su familia. Por eso dan poquito, se da poquito para la obra del Señor. Por esta razón, el próximo tema que trataré tiene que ser qué trabajo deben buscar los cristianos para aplicar estos principios. Ahí esa prédica será algo práctico, realmente basado, por supuesto, en la palabra de nuestro Dios. Estemos orando por ello, hermanos, porque este mensaje puede ser de bendición para mucha gente que está desempleada, desesperada, cristianos que no saben qué trabajo elegir. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, amado Padre Celestial, de verdad por esta bendición del apóstol Pablo, de su enseñanza y su ejemplo. Permítenos aplicarlo, Señor, en nuestros trabajos. Por favor, queremos contar con la ayuda, con el poder y la presencia tuya, Señor. Queremos, Señor, de verdad, vivir lo que el apóstol Pablo vivió. Y queremos ser de bendición para otros. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Provee, Señor, el trabajo necesario para que se apliquen estos principios. Te adoramos, Jesús de Nazaret, en el nombre de tu Hijo, amado Padre Celestial. Te pedimos que nos bendigas en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, no se olviden de compartir este mensaje con otros.